Ahí estamos. Hola, buen día. Vamos a comenzar con la sesión 4 de este cursito online que estamos haciendo que se llama Perdonar. Habíamos quedado en el anterior en el tema este de escribir la carta, ¿sí? Bueno, esta autora dice que esto de escribir las cartas, la carta a la persona, ¿no?, que tenemos un conflicto, nos hace avanzar mucho en el camino de curación. Ya sea que le demos la carta o no le demos la carta. Eso ya lo habíamos hablado en el anterior. Y también propone otros ejercicios, ¿no?, para el perdón, que lo vamos a ver ahora. Y bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos, porque la idea hoy es terminar con el perdón a uno mismo y ver si podemos empezar con el perdón del cuerpo, ¿sí? Cómo perdonar a nuestro cuerpo. Bueno, otro de los ejercicios que propone es la visualización. Hola Rosario, buen día. Esto de la visualización, ¿sí?, aparte del ejercicio de las cartas, dice que también puede ayudar. ¿Cómo lo tenemos que realizar? Bueno, tomarnos unos minutos al día, pensar, imaginar a esa persona con la cual tenemos un conflicto y abrazar con cariño a esa persona dentro del corazón y pedirle perdón. ¿Sí? O sea, eso es a modo de visualización. Ay, te lastimaste la cabeza. Bueno, acá vino ya. Ella quiere participar. Bien, así que esa sería otra de los ejercicios que podemos hacer, la visualización. Otro ejercicio es la confesión. Bueno, también puede ser de ayuda confesar nuestros errores ante Dios, ante nosotros mismos, y sirve también ante la otra persona. Lo podemos hacer también de manera mental, no necesitamos ir a la otra persona y confesarnos, ¿no?, como hacemos en la iglesia con el cura. Es todo un ejercicio mental. Esto es liberador y ya sabemos que después de toda confesión viene la comunión, o sea, esta unión con Dios, o con uno mismo, o con el ser. Vieron que en las iglesias está esto de que primero nos tenemos que confesar antes de tomar la comunión. Bueno, esto sería un ejercicio similar, nada más que lo hacemos a nivel mental y no como lo teníamos acostumbrados, que íbamos a la iglesia, nos confesábamos con el cura y todo. Bien, así que tenemos los ejercicios: escribir la carta, la visualización y la confesión. Dejar de rechazarnos y dejar de pensar que deberíamos ser mejores, distintos, o que no deberíamos ser en absoluto. Eso es lo que nos dice esta voz en nuestra mente, ¿no? Como que para ser, o sea, que el ser directamente no fuera nada, entonces yo necesito ser mejor. La mente tiende a que hagamos este ejercicio, ¿no?, de mejora, de automejora. Algo que nos podemos decir, empezar a decir a nosotros mismos, ¿no?, cada vez que aparentemente nos pasa algo o hacemos algo: hola Marlene y buen día, es: cometí un error. Porque cometí un error no es lo mismo que decir soy un error. Estamos acostumbrados a que siempre nos personalizamos y decimos soy tal cosa, yo soy tal cosa, soy tal cosa. O sea, nos juzgamos automáticamente. Hola Dayana, buen día. Entonces, una cosa es decir cometí un error y otra cosa es soy un error. Una cosa es decir hice algo malo y otra cosa es soy una mala persona, ¿no? Porque no es lo mismo. Una cosa es que tome conciencia de que hice algo malo y otra cosa es que yo me diga a mí mismo que soy una mala persona, porque ahí ya caí en la idea de pecado y no tengo solución.
Es esencial tomar conciencia de los mensajes que nos generaron culpa y vergüenza para liberarnos de las reacciones emotivas y de comportamiento que nos provocan. Todos estos mensajes que recibimos desde niños o desde adolescentes. Bueno, hola Marina, buen día. Esos mensajes, ¿no?, que todos tenemos como grabados en nuestra psique, son los que nos generan culpa y vergüenza. Descubrir qué es lo que nos decimos a nosotros mismos es muy liberador. Hay un libro que se llama La culpa es la maestra, el amor es la lección, de la doctora Borisenko. Yo la verdad que no lo conozco ese libro, pero la autora acá, Robin Karsajian, lo nombra, ¿no? Dice que ahí en ese libro hay una serie de frases que indican una vergüenza y una culpa no sanadas en el adulto. Para darnos cuenta vamos a escuchar estas frases y fíjense en que muchas de ellas nos las decimos muy a menudo. Soy una persona demasiado entregada. Yo sé qué es preocuparse. Yo sí que lo sé. Yo sí sé lo que es preocuparse. Decía como que nosotros sabemos lo que es y el otro no supiera. No puedo dejar de ayudar. No puedo dejar de ayudar. Hola, Luz Dari. Siempre estoy pidiendo disculpas. ¿Sí? Este tic que tenemos todos, ¿no?, de pedir disculpas. Yo pido disculpas porque siempre me creo que estoy equivocado, ¿no?, que soy erróneo a cada rato. Suelo despertarme sintiendo angustia que a veces dura días o semanas. Me despierto por la noche sintiendo angustia que dura días o semanas. Ese es otro síntoma de que hay una culpa no sanada. Sí, Marina, tal cual. De estas puede ser que nos digamos todas o algunas. Siempre me echo la culpa de todo. Siempre me echo la culpa de todo. Me preocupa lo que la gente piense de mí. Eso yo creo que es el fatality. Me parece que es Vox Populi, es en todos. Me preocupa lo que la gente piense de mí. Vieron que, por ejemplo, hay un conflicto con X persona y después, ¿no es cierto?, me quedo a solas pensando qué pensará el otro de mí. Me parece que fuera muy importante lo que el otro piensa de mí. Sí, es de risa. Bien. No soy tan capaz como creen algunas personas. Esto ya viene de una idea que yo creo que los otros creen que soy capaz y yo me creo que los otros creen que yo soy capaz. Entonces me digo, no soy tan capaz como creen algunas personas. Esta también. Soy muy perfeccionista. Detesto aceptar y pedir ayuda. Detesto aceptar y pedir ayuda. Y esta también otra, Vox Populi. No sé decir que no. No sé decir que no, claro. Como no sé decir que no, porque tengo miedo a lo que piensen de mí, entonces siempre digo que sí. Pero después me veo envuelto en unos rollos y ni yo sé cómo salir. Eso nos pasa a todos. Bien. Eso es todo lo que nos decimos, según esta autora en este libro, ¿no? Claro, el tema es ahora cómo reprogramar, cómo cambiar el chip y ya no decirnos más de estas cosas, porque obviamente están hablando de que hay una profunda culpa y vergüenza, tomar conciencia de que nos las decimos y tomar conciencia de quiénes somos en verdad, porque el problema está ahí, que yo creo ser una cosa que no soy, ¿sí? Y estoy en conflicto entre lo que verdaderamente soy y lo que creo que soy. Ese es el gran conflicto, ¿no? La separación en mi mente. ¿Qué nos podemos decir? Eres
y serás y eras, y en toda la conjugación verbal del tiempo ser, una persona digna de amor. Eres una persona digna de amor. Eres inocente. Tu esencia es inocente. O sea, en esencia todos somos inocentes. Eres digno de respeto y aceptación. Ya te has perdonado. ¿Podemos aceptar que ya nos hemos perdonado? Nos ponemos en este instante, ¿sentimos que realmente ya nos hemos perdonado o creemos que todavía tenemos muchas cosas malas por las cuales perdonarnos? Bueno, empezar a darnos cuenta que ya nos hemos perdonado. Elijo aceptarme y amarme. Elijo aceptarme y amarme, porque cuando me acepto dejo de criticarme y juzgarme, por lo tanto empiezo a amarme. Nuestro niño o niña interior necesita saber qué es y siempre ha sido digno de un amor y un respeto incondicionales, aunque hasta el momento no lo haya experimentado. Puede ser que, seguramente, hasta el momento no hayamos experimentado ese amor que nos merecemos, ese amor incondicional, por lo que realmente somos. Pero eso no quiere decir que no lo seamos, ¿sí? Puede ser que no lo haya experimentado, pero no es que no lo somos. Bueno, esta autora le da mucha importancia también al trabajo con el niño interior. Por eso yo no me voy a explayar hoy mucho con el niño interior, porque ya hemos hecho el curso del niño interior y bueno, otra vez vamos a ir con lo mismo. Pero me gustó porque hay una parte, una situación que cuenta, ¿no? Vieron que les conté que este libro, ella tiene varias anécdotas, historias de personas que trabajaron con ella, ¿no? Y esta es una carta que le escribe una chica que se llama Katy a un hermano que tiene, que se llama Ben. Espero que no se me caiga esto. Bueno, el hermano de esta chica, Katy, resulta que estaba internado en un lugar recuperándose de su adicción a la cocaína. Y Katy le escribe una carta, pero me llamó mucho la atención cómo ella escribe esta carta, y por eso se las quería compartir, porque bueno, ya hablamos el otro día de esto de la escritura de cartas, ¿no? Y bueno, me puede dar una pauta de cómo poder expresar en una carta lo que siento hacia otro, ¿no? Ella se la escribe y se la da al hermano, realmente. No es que la escribe y la rompe o no se la entrega al otro. Y el hermano le contesta. Su hermano Ben le da una respuesta, ¿no? Y la carta empieza así. Dice: querido Ben, esta carta trata de mí, pero te la he escrito a ti. Miren qué conciencia, ¿no? Porque en realidad todo el conflicto está en mí. O sea que ella ya comienza la carta diciéndole: esta carta trata de mí, pero te la escribo a ti. Soy una mujer de 41 años que en su interior tiene una niña muy pequeña que sufre mucho. Está muy escondida. A veces ni siquiera yo advierto conscientemente su presencia, pero siempre ha sufrido, y mucho. El sufrimiento comenzó cuando esa niña era realmente muy pequeña. Ansiaba amor, ansiaba que la abrazaran, ansiaba ser especial. Pero creció junto a una madre que también tenía en su interior una niña herida. Una madre que no sabía demostrar amor, sobre todo de manera física. No sabía abrazar a su hija, porque probablemente su niña interior tampoco había sido abrazada nunca.
De esta manera, entonces, mi niña interior aprendió a creer que no era digna de ser amada. Desde que era muy pequeña, esta niña anhelaba ser aceptada, valorada y apreciada, pero creció junto a un padre que llevaba en su interior un niño herido que se creía estúpido y pensaba que valía muy poco. Así pues, este padre trató de hacer que su hija fuera valiosa y capaz. Trató de crear en ella una mente pensante, y para conseguirlo rebatía y discutía todo lo que la niña decía. De esta manera la niña aprendió que, dijera lo que dijera, pensara lo que pensara o creyera lo que creyera, siempre estaba equivocada. Aprendió a creer que era estúpida. Realmente la niña deseaba hacer las cosas bien, deseaba ser capaz y valiosa, deseaba hacer lo mejor que podía ser. Pero como los niños interiores de sus padres creían que no eran valiosos, encontraban mal o mediocre todo lo que su hija hacía. La criticaban muchísimo, insistiendo sobre todo en sus defectos y errores y en su negligencia, estupidez, cuando no lograba hacer bien alguna cosa. La niña aprendió a creer que jamás serviría para nada. En el fondo, la niña se enfadaba porque estaba dolida y no conseguía satisfacer sus necesidades. Pero en su casa el enfado era considerado muy destructivo y doloroso. Sus padres llevaban en su interior niños muy enfadados y expresaban ese enfado de maneras no sanas. Las manifestaciones de esa rabia eran muy peligrosas y dolorosas, a veces en el plano físico, pero más que nada en el plano emocional. Comentarios sarcásticos, peleas terribles y gritos que se estrellaban contra los sentimientos más profundos de la niña, dejando en ella resonancias que han sobrevivido hasta ahora. La niña aprendió a hacerse invisible, aprendió que nunca podía arriesgarse a expresar su enfado, porque eso era peligroso. Aprendió a ser una esponja que embebe la rabia para impedir que salga y se esparza. La niña sabía instintivamente que el amor es algo vital, pero no tenía ninguna manera de sentir amor ni de expresarlo, porque el amor se había perdido en medio del sufrimiento y el dolor de generaciones. La niña aprendió que estaba atrapada en la desesperanza, en una vida sin amor. Aprendió a arreglárselas con el dolor, metiéndoselo dentro, cada vez más adentro, más profundo, y con él enterró a su mismo yo. Intentaba estar siempre muy ocupada, trabajaba demasiado, trataba de hacer demasiadas cosas sin relajarse jamás, y sin atreverse a hacerlo porque entonces el dolor afloraba a la superficie demasiado fuerte e insoportable. Pero el dolor se convirtió en un malestar constante, y ella aprendió a tratarlo planeando su muerte. No matarse a ella, sino más bien matar el dolor. Trató de encontrar maneras de calmarlo con tranquilizantes y antidepresivos, sabiendo siempre que el alivio definitivo sería el alcohol. Pero la niña había crecido con padres alcohólicos y temía al alcohol más que al dolor, de manera que se obligó, la mayor parte del tiempo, a no beber. Llegó un momento en que se agotó. Bien, como te he dicho, esta carta trata de mí, pero es para ti. Tú creciste con los mismos padres heridos que yo tuve, y en tu interior hay un niño pequeño herido, que tal vez aprendió cosas distintas a las que aprendió la niña de esta carta. Pero estoy segura de que sean cuales fueren, no son ciertas. Ven, deseo tanto que sientas el amor que te tengo.
Deseo consolarte, abrazarte y ayudarte a llevar tu dolor hasta que se haga menos pesado. La única manera de hacerlo que se me ocurre en estos momentos es escribirte esta carta con la esperanza de que el hecho de decirte lo que he llegado a comprender te sirva para ver que el sufrimiento que hay en tu interior tiene unas causas muy reales. Es comprensible que toda tu vida hayas estado buscando maneras de soportar y aliviar el dolor. Espero que continúes con la terapia una vez que salgas de allí. Tal vez sería útil que le mostraras esta carta a tu consejero. Quizás sirva para comenzar o continuar la revisión de las mentiras que aprendió tu niño interior y como punto de partida para su curación. Tengo una imagen muy nítida de ese niño que llevas dentro. Adorable, por cierto, con unos grandes y pícaros ojos azules. Y lo abrazo con todo el amor de mi corazón. Te quiero, Ben, estés donde estés y pase lo que pase en tu vida. Continuaré en comunicación contigo y por favor, llámame en cualquier momento. Con todo mi amor, Katy. Esta es la... Sí, cualquier parecido es pura coincidencia. ¿Cuántos nos sentimos identificados con esta carta que Katy le escribe a su hermano Ben, para los que entraron un poquito más tarde, a Gaby y a Divinas? Y resulta que, bueno, ella le envía esta carta, ¿no?, a su hermano, y el hermano, Ben, le responde: querida Katy, bueno, he estado debatiéndome conmigo mismo entre escribirte o llamarte. El debate ha durado una semana. Este es mi último día aquí y he decidido escribirte. No he sido capaz de leer por segunda vez tu carta, pero lo haré cuando haya reunido el valor necesario. Esta carta me está llevando 15 minutos por frase. Me cuesta encontrar las palabras. Antes de venir aquí, las ideas de tu carta no habrían significado nada para mí. Pero como ahora estoy un poco más receptivo, me ha sido posible tener la revelación más profunda sobre quién soy y por qué soy así. Por primera vez en mi vida he sentido que podría comprenderme y he sabido que por lo menos otra persona me entiende. Una razón por la cual necesito volver a leer tu carta es que mientras la leía lloré todo el tiempo. En realidad continué llorando durante 15 minutos mientras corría por la pista de atletismo. Fue como si me liberara de una enorme presión. He estado repasando todas las decisiones importantes de mi vida y ahora empiezo a comprender un poco por qué siempre he seguido el camino erróneo. Incluso las decisiones que parecen haber estado bien, las tomé por motivos equivocados. Podría seguir y seguir escribiendo, pero por ahora, Katy, ten la seguridad de que te quiero mucho y que no sé expresar con palabras lo que ha significado para mí tu carta. Con todo mi amor, Ben. El hermano como que le da una respuesta, ¿no?, mucho más corta. Pero fíjense en que esta carta de Katy provocó que se activara el niño interior en su hermano también, ¿no? Y es muy normal que mientras estamos transitando este camino, el niño interior, ¿no?, que es el que digamos, nos está pidiendo atención a todos, vaya sufriendo ciertas como transformaciones y, bueno, podamos conectar con el niño interior de otros seres de nuestra familia. Es muy normal que ocurra esto. Pero fíjense, ¿no?, ella cómo estaba muy consciente que esa carta se la estaba escribiendo a ella misma. ¿Sí? Estaba expresando todo su dolor ahí. Y bueno, por eso esta invitación, ¿no?, que se nos hace a que... Hola Alex, buen día. Que se nos hace a que podamos escribir y expresar por escrito
todo ese dolor que tenemos todos, porque como decía hace un ratito Divinas, ahí que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Todos hemos tenido alguna cuestión en nuestra infancia, o si no hemos tenido, puede ser que la hayamos percibido de una manera distorsionada, y bueno, y eso nos haya causado esta culpa, ¿no? Con la que cargamos todos, esta vergüenza. Y eso, describirle al otro, es muy liberador, ¿no? Yo se los aconsejo porque lo he hecho. Vamos a llorar mucho, vamos a quizás sentir mucha rabia, pero después viene el alivio. Entonces, hay que tomar valor, ¿no? Y animarse a hacerlo. Bien, como les decía, esta autora dice que reconocer y volver a conectar con nuestro niño interior puede ser esencial para curarnos y comprendernos a nosotros mismos, porque en realidad lo que nosotros tenemos es una falta de comprensión hacia nosotros mismos. Y al no poderme comprender yo a mí misma, tampoco puedo comprender a los demás. Es posible que el adulto se sienta tan herido que le parezca difícil, si no imposible, ofrecer a su niño interior el amor, el perdón y la seguridad que necesita. Claro, sí. Por eso, Gaby, es importante que hagamos este trabajo de escribir. Total, mira, la carta no necesitas dársela al otro. La escribís vos. Pero es tan liberador, vas a ver que te va a hacer como una descarga emocional. Aunque llores, bueno, no importa. Porque al principio es bueno llorar. Porque es una manera de que nuestras emociones se liberen, ¿no? Y bueno, hay que hacerlo. Pero ¿qué pasa? Hay personas, ¿no? Que les es como sencillo el trabajo de mi interior y pueden conectar fácilmente, ya sea porque tengan una puerta de entrada más vinculada al sentir, o porque, bueno, están muy acostumbradas a la meditación, o por lo que sea. Y a otros puede ser que nos cueste más, ¿sí? Esta, por ejemplo, que les habla, ¿no? Que yo digo, la vida me puso a hacer esto porque la verdad, sinceramente, el trabajo también lo tengo que hacer yo, si no, no estaría haciendo esto, ¿no? Y claro, a mí es como que me cuesta conectar con ese dolor, porque no nos gusta sentir el dolor, ¿no? Queremos que todo esté bien, todo esté bien. O lo tapamos con diferentes cosas, que es lo normal. Bueno, cuando tenemos este problemilla, que no podemos conectar con el niño interior, porque claro, es como que también puede ser que como adultos sintamos cierto desprecio por ese miedo que tiene el niño, ¿sí? Porque vamos a suponer que de niños se nos enseñó que tener miedo no era bueno, ¿sí? No servía para nada sentir miedo. Claro, no queremos sentir ese miedo, claro, porque se nos dijo que estaba mal y nosotros lo internalizamos así. Buenos días, Nilda y Noah. Entonces, la autora dice, o sea, Robin Carsagian, ¿no? Dice que si nos pasa eso, es muy útil usar un símbolo universal en nuestra inconsciente colectivo, ¿no? En nuestra mente. Ella nombra varios, yo les copié 3 acá nomás. La Gran Madre, ¿sí? Que puede ser la imagen de la Virgen, por ejemplo, que tenemos la Gran Madre, ¿no? El hombre sabio o el sumo protector. Cada uno tiene un símbolo en su mente que simboliza el amor o esa protección, ¿sí? O esa imagen que representa eso que necesitamos cuando éramos niños y no se nos dio. Entonces ella aconseja evocar,
¿sí? esta figura en nuestra mente para que encarne esas cualidades que necesita el niño. Yo me acuerdo que también lo escuché a Antonio Bley en el libro, ¿no?, de ese que hicimos la otra vez de psicología transpersonal, que había una chica, ¿no?, que tenía, bueno, en su infancia un conflicto con su madre bastante severo, y él le aconsejaba que, bueno, que reemplazara, ¿sí?, a la imagen de su madre por la Virgen María, porque ella, bueno, era muy creyente, entonces que utilizara esa imagen, porque en realidad en nuestra mente todos son imágenes, ¿no? Son imágenes, 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 a las cuales nosotros les damos una carga emocional. Por eso esas imágenes son muy reales, como dice el curso de milagros. Mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado. Claro, nosotros creemos que los pensamientos, no sé, son como nubecitas, ¿no? Los pensamientos tienen sustancia, ¿no? Tienen mucho poder, porque se transforman en imágenes. Imágenes que son capaces de atacarnos, porque nosotros le damos el poder a las imágenes. Ay, vino Imelda. Hola, Connie. Hola. Ay, qué lindo cita. Entonces, bueno, trabajar con esto, con una figura, ¿sí? Una imagen que evoque ese símbolo de amor, protección que necesito. Y bueno, eso dice que, bueno, que puede ser como una energía potente para nuestra psique, ¿no? Que puede remover obstáculos y beneficiar para la curación. Cuando nosotros digamos que no estábamos en este camino no dual, bueno, recurríamos a eso, a las imágenes, ¿no? Capaz que nos resultaba muy liberador ir a una iglesia y rezar frente a una imagen, o tener una estampita en la cartera, bueno, rezar el rosario, qué sé yo. Cada uno ha hecho cosas, ¿no?, que, bueno, estaban vinculadas al símbolo, lo que le atribuíamos a ese símbolo para nosotros. Bien, si aún necesitamos eso, evocar eso, lo hacemos y no pasa nada. Hasta que va a llegar un momento, claro, por ejemplo, a Gaby, si te vinculás, ¿no es cierto?, y Cristo, la imagen de Jesús, simboliza el amor en vos, despierta eso, está bárbaro, lo podemos hacer así. O sea, esta es otra pauta que nos da. El que puede hacer el trabajo con su niño interior solamente meditando o aplicando, bueno, lo que hablamos cuando hicimos el curso del niño interior, lo hace así. Y el que no puede así, lo puede hacer de esta manera. Cada uno lo hace como puede. Otro tema que tenemos todos, son las autoacusaciones. El acusarme a mí mismo. Fíjense que hasta en el curso de milagro hay una sección que se llama, ¿no?, los que se acusan a sí mismos. O sea que esto pasa en todas las mentes. Si vivimos con uno de estos pensamientos, ¿no?, más básicos, que siempre estamos, la culpa es mía, la culpa es mía. Yo me acuerdo cuando era chica, que, bueno, tenía a mi abuela, que era muy religiosa, ¿no?, muy católica, y, bueno, y me hacía rezar una oración que había, que no me acuerdo cómo se llama, que era por mi culpa, por mi gran culpa. Había que, como que era bueno. Fíjense que se nos enseñó que sentir culpa es ser bueno. O sea, miren, salir de ese esquema mental. Claro, ay, sí, me siento mal. Ay, como que, ¿no?, que está bien eso. Claro, es lo que nosotros venimos aprendiendo. Pero ahora me están diciendo que la culpa no es real, es una creencia.
Bien, entonces, esa culpa hacia nosotros mismos es una manera que usamos para desviar la atención, no la atención de tenso, no la atención, de sentimientos y temores más profundos, para protegernos de sentirnos impotentes, desvalidos y desesperanzados. Pareciera que como que está mejor decir soy culpable, sí, es terrible. Es como que, ¿no? Decir, ay, bueno, es culpa mía, como que estuviera mejor aceptado que sentir el miedo, ¿no? Ese profundo. Y darme cuenta que en realidad me estoy protegiendo de algo, o sea, que estoy usando la culpa para protegerme de sentir lo que tengo que sentir. Fíjense lo que hacemos, ¿no? Con tal de no sentir. Nuestro ego nos asegura que nuestras críticas nos mantendrán disciplinados. Claro, el juzgador ese que hay en todas las mentes, ¿no? Es como que si me voy juzgando a mí mismo, ¿no? Pareciera como que lo estoy haciendo bien, me digo, ¿no? Estoy manteniéndome en una línea recta de conducta. Es como que si nos ponemos a pensar un poquito lo hacemos, no digo que lo hagamos todo el tiempo. A ver qué dice Noam. Sí, bueno, yo tampoco puedo comentar, quédate tranquila. Sí. Mira, en el canal está subido los directos que hicimos de trabajo con el niño, quizás eso te ayude. Y también hay otra serie de videos que subí que explican todo el trabajo del niño interior. Eso es lo que estuvimos diciendo recién, ¿no? A que no todos tenemos este entrenamiento, vamos a decir, a ir hacia adentro. Aparentemente hay personas que como que sentarse a meditar y conectar con su interior, ¿no? Es sencillo, no les lleva ningún esfuerzo. Y a otros nos cuesta más, a pesar de X tiempo que tengamos trabajando en esto, ¿no? Bueno, hay que ser amable con uno, primer punto, ¿no? O sea, tenerse paciencia. También están las meditaciones subidas del niño interior que te pueden llegar a ayudar. Vos intentá, busca maneras. Si no encontrás ninguna de ellas te sirve, hacé la otra que recomendamos a la noche, de imaginarte. Y si no te podés imaginar, busca una foto de cuando eras más o menos de 5 años, te la pones ahí en tu mesita de luz y le hablas, ¿sí?, a tu niña, observando la imagen, porque quizás todavía necesitas mucho, porque todavía hay mucho miedo, porque todos tenemos miedo, si no, no pasaría nada, de ver las imágenes, ¿sí? Te cuesta conectar todavía con la imagen interna. Entonces pones la imagen y le hablas a esa imagen y le decís estas 3 frases, ¿no? ¿Qué es? Tú eres un foco de energía. Tú eres un foco de amor, felicidad. Tú eres un foco inmenso de inteligencia. Esas 3 frases que están también en los directos que hicimos del niño, son muy sanadoras porque es como que le estamos enseñando al niño, como que vos lo estás reeducando, porque ella o él se cree que es tal cosa. Entonces vos ahora, como si hicieras con un niño cualquiera, un niño que llora porque dice soy tonto, soy tonto, soy tonto. Vos, si lo querés ayudar al niño, no vas a ir y vas a decir, sí, tenés razón, sos tonto. No. Vas a intentar que el niño entienda que él no es ningún tonto, que eso es una idea que él se crea acerca de sí mismo, y le vas a enseñar que en realidad él es esas 3 cosas que dijimos: un foco de energía, un foco de amor, felicidad y un foco de inteligencia, ¿sí? Es lo que somos todos en esencia, pero no nos experimentamos como eso, ¿bien?
En cuanto a que sea el yo cuántico, la verdad que no tengo mucha idea, porque bueno, algunos dicen de que tenemos el doble y todo eso. Yo la verdad de eso no conozco mucho, tampoco te voy a decir porque te diría cualquier cosa. Pero intenta trabajar con el yo, con el niño interior. Hola Sonia, tanto tiempo. Y Juan, de Málaga. Bien, se sumó también. Voy saludando a los que se suman ahora. Entonces, bueno, hay que ponerse a trabajar. Un ratito cada día. No necesito hacerlo. Hola Marisol, tanto tiempo. Acá estoy con mi perra Morena. Hola Isaac, buen día. Es como dijimos la otra vez. Bueno, hoy tengo ganas de trabajar con mi niño interior. Bien, si me dan ganas, si estoy motivada, lo hago. Si no puedo, no lo hago, no me esfuerzo. Quizás esté en un momento de ira y de bronca y de enfado hacia alguien y en lugar de hacerlo del niño interior, se me ocurre hacer mejor lo de la carta. Entonces me pongo a escribir la carta, ¿no? Expresando todos mis sentimientos de odio hacia ese otro, todo lo que le reclamo. Y quizás eso me alivie un poco, ¿sí? Así que podemos experimentar con alguna de las dos cosas. Si nos cuesta más una, hagamos la otra. Bien. Estábamos en el asunto de la culpa. Bueno, acusarnos a nosotros mismos, ¿no? Estas críticas que nos hacemos a nosotros mismos, lo único que hacen es impedirnos entrar en nuestro corazón y conectar con el amor. O sea, es una defensa, ¿no? Una defensa que ponemos para no conectar con lo que somos. Hay un ejercicio, ¿no? Que tiene también esta autora, que se llama Tú, tu mejor amigo, ¿no? Porque díganme ustedes, ¿quiénes de nosotros nos consideramos que nosotros somos nuestro mejor amigo? Parece ser que ya primero la idea de amigo la tenemos muy distorsionada. Es como la del amor, como la de los maestros, alumnos. Nosotros tenemos todos los conceptos distorsionados. Pero, ¿quién se siente y se considera que es su mejor amigo? Somos muy pocos, ¿no? Por eso todo el trabajo consiste en aprender a relacionarme conmigo mismo, porque yo soy mi mejor amigo. ¿Bien? Cuando sane esa relación conmigo misma o mismo, que es la que está en problemas, voy a poder relacionarme con otros desde otro espacio, ¿sí? Entonces, me voy a dar cuenta que ya voy a poder comprender a los demás, porque me comprendo a mí. Ahora, mientras no me comprenda a mí, tenemos mucho trabajo por hacer, ¿sí? En realidad, todos los autores que trabajan con el niño, Juan, es que nosotros tenemos que perdonar al niño. Porque al perdonar al niño nos estamos perdonando a nosotros. Porque nosotros tenemos una creencia. A ver, yo no sé a ver si esto me lo puedo expresar bien. Que, por ejemplo, suponete, yo tengo ahora esta edad, ¿no? Parece que ya soy adulta, que pasé toda una historia, ¿no? Y parece que esa otra que fui cuando era chica, parece que fuera otra. Claro, sí, sí. Tiene la edad que tiene, la que tenemos ahora, ¿no? Entonces, parece como que fuera otro, ese que fui. En realidad, todos esos soy yo, ¿bien? Porque yo sigo siendo el mismo. O sea, quien yo soy en verdad, no soy este personaje que creo ser. Soy la conciencia. La conciencia que mira al personaje. Ese es el que yo soy, el testigo, el que observa. Ahora, como yo estoy identificada con este personaje, yo creo que este personaje pasó una serie de situaciones a lo largo de un tiempo en el cual fue, como digamos, haciendo un cúmulo de creencias a las cuales se aferró para seguir sosteniendo y defendiendo a este personaje, que es el que yo idolatro,
¿bien? Siempre el estorbo para todo camino espiritual es el personaje, o sea, identificarme con esta que quiero ser, porque esta es la que tiene aparentemente problemas. El ser, lo que yo soy, el Cristo en mí, está calmo, quedo y quieto y no tiene ningún problema. Es mi estado natural la paz. Pero como yo estoy identificada con este, creo que todas las cosas les pasan a esto. Entonces, cuando trabajo con mi niño interior, lo que yo estoy haciendo es como integrar todo ese dolor y el rescate, ¿no? De ese dolor que se creyó, este, que ahora creo ser, pero aparentemente en otra edad, lo voy a rescatar, ¿sí? Porque aún sigo siendo un niño. Por eso tengo comportamientos infantiles, ¿bien? O sea, tengo 70 años, supongamos, y sigo comportándome como un niñito de 5. Tengo comportamientos infantiles, porque no quiero madurar, no quiero crecer. Entonces, me sigo comportando, encaprichando y siendo como ese niño dolido, ¿sí? De, no sé, de 5 años, o de la etapa que me haya quedado, porque cada uno puede estar en diferentes etapas. Eso es una defensa que utilizo yo para seguir todavía creyendo que soy yo. Cuando yo reeduco a mi mente infantil, que es mi inconsciente, que es el niño interior, es la mente infantil, es el inconsciente. Y le voy ahora enseñando que todas esas cosas que se contó, que creyó, que le hicieron, que pasó, todo eso, ¿sí? Le voy contando, porque yo ahora voy a ser la madre de mi niño. Como dice el Ho'oponopono, ¿viste? El Ho'oponopono dice que el consciente es la madre y el inconsciente es el niño, el unihipili, ¿no? Los hawaianos lo enseñan así. Yo ahora decido atender a mi niño, que está dolido, que es el inconsciente. Por eso le digo, como dice Ho'oponopono, lo siento, por favor perdóname, gracias, te amo. Porque eso es lo que yo le estoy diciendo a mi niño, que se cree que es culpable. No sé si más o menos con lo que te dije quedó claro. Porque ese es el problema que tenemos todos. Hola Nashibe, todos estamos así. Anila, no sé si la saludé. Por eso te trabajo. Parece que estamos trabajando con un niño, ¿sí? Pero en realidad estamos trabajando con nuestra mente inconsciente, con todo eso que está oculto ahí, que está como dolido, ¿sí? Que no, ese dolor que no queremos tocar. Por eso ella dice que nosotros tenemos que hacernos nuestros mejores amigos, o sea, mi mejor amigo. Es un ejercicio, no es una meditación, ¿no? Esto dice que imagínate cómo sería vivir con alguien que continuamente te critica por lo que has hecho o haces y te dice que te equivocas y que eres una persona mala, tonta o débil. Imagínense en lo que es vivir con alguien que todo el tiempo te está diciendo eso. Lo más probable es que esto finalmente agotaría tu confianza en ti, tu motivación para efectuar los cambios que deseas. Ahora imagínate que optas por cosas que no son lo que realmente deseas para ti y que vives con una persona amable, sabia, intuitiva, que te ofrece amor y aceptación. Al mismo tiempo te ayuda a examinar estas opciones con una nueva claridad, compasión y sabiduría. Bien, el amigo. Vieron que el curso de milagros, yo no sé, no, el supraconsciente es otra cosa, Marisol. El supraconsciente es Dios en ti, o sea, es tu conciencia pura, ¿sí? El supraconsciente es la parte, digamos, vamos a poder llamarle, que nosotros no tenemos acceso porque no estamos conectados, ¿no? Viene a ser la divinidad, la fuente, ¿no? ¿Por qué no puedo estar ahí? Porque hay tanto dolor, tanta memoria dolorosa guardada en mi inconsciente que me permite conectar con eso, ¿sí? Por eso todos estos trabajos que hacemos para poder sentir el amor de Dios en nosotros.
realmente. Porque la mente está dividida así, en el inconsciente, consciente y el supraconsciente, ¿no? Y después está la inteligencia divina. El supraconsciente sería como para el Ho'oponopono, para traducirlo como el Espíritu Santo. Viene a ser el cable que nos conecta. Pero para poder conectar, o sea, que haya electricidad, necesitamos purificar, ¿sí? Por eso todo camino espiritual requiere una purificación previa. Pero no purificación porque me sienta sucio o que esté realmente sucio, sino que es para desinstalar el virus que hay en el software. Si me comparo con una computadora, como enseña la Advaita, por ejemplo. Este cuerpo-mente que yo creo ser está identificado con este cuerpo-mente. Bien, yo soy la conciencia, pero yo creo ser este cuerpo-mente. Este cuerpo-mente grabó en su software, ¿sí?, montones de cosas que no tienen nada que ver con lo real. Son todas cosas ilusorias, pero que yo me las creo. Ese es un virus. Es como que nos entró un virus. Bien. Ahora yo lo que estoy haciendo es desinstalar ese programa que está infectado y reprogramar mi mente, para que mi mente ahora pueda estar pura, haya espacio, por eso también el Ho'oponopono habla del estado cero, del vacío, porque si no hay espacio en mi mente, yo no puedo conectar con nada. Estoy ocupada, ¿sí? Ese tomar tiempos y espacios para conectar conmigo es lo que sana, ¿sí? Por eso, como decíamos recién, todas estas herramientas son herramientas que nos permiten conectar, porque estamos, ¿no es cierto?, muy concretizados acá, muy. A ver qué dice Melna. Lloraste. No, es que está bien que llores, Imelda. Pero ahí, por ejemplo, cuando llorabas, podrías haber aprovechado para escribirte una carta a esa persona y poder soltar y expresar todo eso que sentís. No sé si a ustedes les pasa. Ahora explicamos de vuelta, Sonia, el superconsciente. Esperá. A ver cómo te lo puedo decir. Cuando vos, ¿sí?, te sientas así, estás que no podés porque te sentís dolida, porque en realidad nosotros le llamamos sentirnos dolidos, rechazados por el otro. En realidad nos estamos rechazando a nosotros mismos. Porque si eso no activara una memoria en mí, yo lo que me digan los demás no me afectaría. Ahora si me afecta es porque hay dolor, porque hay una memoria dolorosa. Entonces, en ese momento escribir la carta, ¿sí?, expresando todo lo que sentís al otro, es muy liberador. A esto es lo que les quería decir. Fíjense en que en la vida real, como le llaman los chicos, la vida real, nosotros nos relacionamos con otros y nunca les decimos lo que realmente les queremos decir a los otros. No sé si a ustedes les pasa, algo que yo sea un bicho raro. Pero si somos honestos con nosotros mismos, en realidad yo le quiero decir una cosa al otro, pero le digo otra. ¿Bien? Claro, todo eso que yo no digo porque tengo miedo, porque ¿qué me va a decir el otro si yo le digo lo que realmente pienso? ¿A dónde va a parar? Al inconsciente. Lo reprimo. Porque yo tengo miedo de decir eso. Porque si yo le digo eso, el otro, porque todo lo hace la mente, ¿no?, me va a decir otra cosa que a mí me va a doler. Entonces me callo. O siempre digo sí. Bien, fíjense en cómo hacemos. Vamos a hablarlo a nivel acá, personaje. Ya desespiritualicémonos un poco. Los seres humanos trabajamos así. Bien, nos ponemos la máscara y salimos, ¿sí?, al exterior a representar un personaje. Bien. Esto, mientras estemos acá,
es imposible que dejemos de hacerlo, porque nosotros estamos aquí, nos queremos ser una persona y tenemos que ponernos una máscara. Nos vamos a poner diferentes disfraces durante la vida, a lo largo de la vida, o nos vamos a poner diferentes disfraces en el transcurso de un solo día. ¿Bien? Y eso no es que esté mal. Lo que está mal es creerme la película. Identificarme tanto con ese personaje y defenderlo a muerte es lo que me causa dolor. Pero un personaje siempre voy a estar representando, porque esta es la gran obra de teatro, es la parodia de la creación. Esto no, míralo así. Imagínate, ¿sí?, que vos crees ser Noah, ¿sí?, como yo creo ser Silvina. Somos personajes dentro de la gran obra de teatro del universo. ¿Bien? Ahora vos fíjate, ¿qué pasa? ¿Por qué sufro? Porque yo creo ser ¿sí?, que le pasan estas cosas, este pequeño puntito dentro de un universo inmenso, más importante que otros puntitos que están allá. ¿Bien? O sea, me siento sumamente separado. ¿Bien? Esto era, Juan, que estás diciendo vos, lo vamos a hablar cuando hablemos perdonar al cuerpo. ¿Sí? Eso te va a venir bien. Ese puntito cree ser mejor que otros puntitos, ¿no? Yo creo que yo, porque en el primer momento que yo dije yo, al decir yo, hay un no yo, hay un otro. ¿Ven? Esa es la causa del sufrimiento de todo, o sea, de lo que me pregunta Juan, de todo. Me enfermo, hola Celey, buen día. Me enfermo porque me creo separado. O sea, es una idea, ¿bien? Muchos confundimos, porque nos va a pasar mucho tiempo, que trabajar un camino espiritual hacia la unidad, porque son los únicos que funcionan, el que me habla de unidad, o sea, no dualidad. Y yo creo que la del cuerpo la vamos a hacer el martes a las 8, porque ya no creo que lleguemos. Yo creo, ¿sí? Creo que mantenerme separado me sostiene, o sea, me hace seguir siendo yo, ¿no? Entonces, sigo manteniendo esa separación en mi mente, ¿bien? Pero yo creo que es en mi cuerpo, que es cuestión de cuerpos la cosa, que tenemos que ser todos hermanos abrazados, todos unidos, decirnos cosas lindas y que todo está bien. No. Es en mi mente. ¿Qué pienso yo del otro? ¿Qué pienso? Porque lo que pienso del otro es lo que pienso de mí. A ver, que quiero leer lo que dice Rosario. Si dices lo que piensas, la otra persona se puede sentir atacada y reaccionar muy mal. Por eso es mejor callar. Si es que el WhatsApp, sí, el WhatsApp es terrible. Y las emoticonos. Ah, tenés razón, Rosario. Bien. Fíjense lo que dice Rosario acá. Cuando no sé qué decir, el WhatsApp o el Facebook trae muchos emoticonos ahora. Entonces yo le pongo un emoticono. Bien. Entonces el otro interpreta que si le puse un corazón, que está todo bien. Si le pongo una carita triste, que está todo mal. Lo que no se da cuenta el otro, que el otro está interpretando de acuerdo a lo que él cree. ¿Bien? Y así nos relacionamos todos con todos. Por eso vivimos el gran mundo de conflictos y la parodia de la creación. Ni que hablar de los caminos espirituales que ahora estamos plagados de la New Age y que cada uno entiende lo que le parece. ¿Bien? Entonces, este del amigo, ¿sí?, que les quiero cerrar con esto, fíjense en que la autora
Es sencillo. Me dice, imagínate que tenés un amigo ahí afuera que te está todo el tiempo dando, que es el que tenemos todo el tiempo. Pero tenés otro que es amable con vos y que te entiende, que te comprende. ¿Bien? O sea, tenemos los dos amigos ahí. Bien. Imagínate que esta persona, ¿no? Ese amigo que tenemos ahí, nos ayuda a ver los temores y condicionamientos que nos motivan. Entiende que nuestras decisiones, a pesar de ser destructivas, han sido intentos de encontrar alivio, paz y felicidad. Esta persona sabe y desea que tú lo sepas, que como ese grado de temor y de separación de tu ser, te ha condicionado y te condiciona. Has hecho y haces lo mejor que has podido y puedes hacer. Te tranquiliza y te asegura que ahora puedes elegir otra cosa. Te aconseja comenzar por ser amable contigo y comprenderte. Te anima a abrirte y a aceptar la ayuda de un poder superior y de los demás. Te dice que en realidad hay gracia en tu vida y que lo único que tienes que hacer es dejarla entrar. Bien. Entonces, ella dice que nos imaginemos, ¿sí? Y que hagamos este ejercicio de convertirnos en nuestros mejores amigos y que veamos a qué amigos estamos atendiendo. Fíjense, en esto es sencillo, es como un juego de niños, ¿no? Acá. Si yo le presto atención, es como el lobo y el cordero, le presto atención siempre al lobo, y bueno, me voy a llenar de odio, todos ya sabemos cómo. Pero si yo escucho al cordero, como dice la Biblia, ¿no? El cordero de Dios que quita todos los pecados del mundo, danos la paz. Ese me da paz, porque ese me habla y me dice que está todo bien, ¿sí? Que me quede tranquilo. Ese es el que me tranquiliza, el gran consolador. Ese lo tenemos todos. Pero nosotros elegimos siempre escuchar la otra voz, la que me critica, la que me juzga, la que me hace sentir una mierda. Ah, bien, bien, bien. Bueno, allí donde está tu atención estás tú, ¿bien? Y todo el trabajo consiste en eso. Los caminos espirituales son muy confusos y traen, en vez de traer mejorías, traen complicaciones, porque nosotros nos imaginamos cosas, ¿sí? Que no existen en realidad. No existen, son todas imaginaciones nuestras. Esto es darme cuenta que yo estoy bien, que el cielo nunca se rompió, que no se cayó a pedazos, que yo no maté a Dios. ¿Bien? Cuando tomemos conciencia de que nuestra culpabilidad se debe a que yo creo que maté a Dios, y todos los días me lo recuerde, ¿por qué me siento así? Ah, claro, si creo que maté al amor en mí. Claro, el amor murió. El amor murió para mí. Entonces yo ahora estoy buscando el amor, o sea, busco lo que soy, porque yo creo que lo maté. Fíjense en qué locos que estamos. Ver toda nuestra locura, transitar todo ese fuego interno, requiere mucho valor y muchas ganas de salir de ahí. ¿Bien? Muchas ganas de, en realidad, hacer un compromiso con uno mismo. Uno se tiene que comprometer con uno, ¿sí? Con uno, porque todo esto es para mí. Fíjense en lo que decía la chica en la carta. ¿Qué decía? Esta carta es para mí, pero te la escribo a ti. Bueno, hagamos eso con todos los personajes que tenemos allá afuera, con los cuales tenemos conflicto. Esta carta es para mí. Te la escribo a ti, pero yo sé que es para mí. Sé que me lo estoy diciendo a mí. Si yo soy la que siento la bronca. No puedo sentir lo que siente el otro. Bueno, Gabriela, ya veremos, en el próximo vamos a hablar esto del cuerpo. Está muy bueno esto del cuerpo y después, bueno, viene de la enfermedad también. A ver, más que otras. O algo el perdón debe ser. No, a ver, a Celey le digo. Lo que pasa es que nosotros creemos que hay unas personas que nos afectan
lo que nos dicen más que otras, porque nosotros proyectamos, ¿no? Nuestra culpa inconsciente, nuestro odio hacia nosotros mismos, en determinadas imágenes, porque no lo queremos ver en nosotros. Entonces, le atribuimos al otro ciertas cosas. ¿Qué pasa? Eso me lleva a serios conflictos, porque es como que yo quisiera, fíjense que internamente uno quiere que el otro piense lo que pienso yo, y que me apruebe y que esté de acuerdo conmigo. Buscamos ahí afuera otras que estén de acuerdo con nosotros. ¿Bien? Pero resulta que no lo encontramos nunca, porque estamos buscando en el lugar equivocado. No busques fuera de ti mismo, tenés que buscar en el interior. ¿Bien? Porque si yo vivo mi vida dependiendo de la aprobación de otros, voy a sufrir. Voy a sufrir, es inevitable, porque el otro me va a fallar en algún momento. ¿Bien? Porque aquí nadie es perfecto. Si fuéramos perfectos no estaríamos aquí. Y por eso sufrimos. Porque queremos ser perfectos, queremos ser buenos personajes. Y no, acá no se trata de ser buen personaje, porque no le van a dar estrellita a ningún personaje. Es solamente ser, justamente, ser yo mismo, ser, sentirme que soy como soy, y me acepto y me amo como soy, que no necesito arreglo en mi hacer. Claro. Sí, pero mira, Imelda, por ejemplo, vos que decís que tuvo efecto, porque ahí esa es otra trampa que nos hace el ego. Ay, qué bien, ya se me pasó. Repetí las palabras y ya estoy bien. Bien, podés estar bien ahora. Pero puede ser que si esa memoria no fue borrada, o sea, si no liberaste esa emoción, se te va a volver a repetir. ¿Bien? Entonces, no te cuestiones que si ya se fue, que no se fue, porque al final parece que el inconsciente fuera una cosa que destapo así, digo, ay, qué limpio que lo tengo hoy. No, porque no sabemos lo que hay ahí. Esto es un camino que no tiene fin, un viaje sin distancia. ¿Bien? Voy, siempre voy. No importa, o sea, no hay un juzgador, o sea, no hay nadie ahí afuera que me esté diciendo, ay, qué bien, che, ¿eh? Bueno, a ver, en esta te pongo 10. Ah, no. Ah, ¿hiciste tal práctica? Bueno, en esa te vamos a poner 8, ¿eh? No, esas son todas cosas que nos contamos. No, lo hago como puedo, hoy me salió bien, bien. Esto es un camino para liberarme, para dejar de estar así, tenso y duro frente a la vida, para aflojar, relajar la mente, ¿no? Sí, la memoria la tenemos de amor divino, Gabriela, lo que pasa es que la tenemos como tapada, está como tapada. Es como si tuviese agarrado amnesia, ¿sí? La otra vez yo le explicaba a Connie, me acuerdo, no me acuerdo qué día, si anda Connie por ahí, porque se me fue para arriba, que se imaginara que fuera una cosa así, ¿bien? Yo quise venir acá, yo quise nacer, bien. Yo no nací porque me obligaron, yo quise. Antes de venir, esto todo como un cuento les hago, ¿eh? Me dieron un mapa, me dijeron, mira, este es el mapa que te doy, acá está todo lo que vos vas a hacer, ¿bien? Para poder recordar esa memoria de Dios que te olvidaste, para poder recordar, porque ahí yo ya me acuerdo, cuando estoy en ese estado entre vidas, yo sé muy bien quién soy. Pero ahora vas a volver, porque como hay culpa, vos querés volver. Bien, vamos otra vez a la escuela. Acá llevas el mapa. Y yo vengo con el mapa, y estoy con el mapa, y todo viene bien. Pero de repente, las instrucciones del mapa me empiezan a no gustar. Tengo que hacer cositas ahí que la verdad que no. Esto de andar amando a todo el mundo, no, la verdad que no. No, esto, dejar mi orgullo a un lado, no, tampoco. Todo lo que. Entonces yo agarro y lo rompo el mapa.
Entonces pierdo la memoria. Y ahora me creo que por mi cuenta, siendo Silvina, o siendo Gabriela, o siendo quien soy, yo ya sé cómo son las cosas, bueno, voy a hacer así. Y entonces voy guiada por ese maestro, que ya sabemos quién es, y me empiezan a pasar muchas cosas. De repente digo, ay, qué bien que me va toda mi vida, che, qué bien. Ay, sí, lo debo estar haciendo bárbaro. Soy re guay. Ay, hice muchos trabajos y mira, ya estoy revolucionada. Ya casi se me ve la aureola de arriba. Y me cuento de todo. Bien. Pero ¿qué pasa? Todo aquello que no esté sanado va a volver otra vez. ¡Bum! Otra vez. ¡Bum! Otra vez. Tanto me voy a dar la cabeza contra la pared que va a llegar un momento que no va a pasar como a Imelda, que lloré, lloro y lloro, ¿no es cierto? Y tanto, 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 porque me doy cuenta que no puedo conmigo, o sea, con esta que creo ser. Entonces la suelto a esta. Cuando yo empiezo a soltar a esta, bien, ya vivo de otra manera mi experiencia, porque ya vivo, como dice el curso de milagros, la mente al servicio del amor, del ser. Todos los días pregunto, a ver, vida, ¿qué hay para mí hoy? ¿Qué lecciones hay? Bien, sí, lo de la aureola. No, hay quienes se imaginan así. Otros con alas. Bueno, hay de todo acá. Entonces, ya pregunto, soy humilde y voy, ¿vieron? Ay, no sé, a ver, y espero que me llegue. Si, ¿qué me van a dar diploma acá? No dan diploma, no dan. Es la escuelita, pero no dan diploma. El único diploma que hay es el que nos van a dar a todos por igual, porque somos el mismo. ¿Bien? Sí, igual es tranquila, Imelda, porque tenés que tener paciencia. Tenés que tener paciencia porque todos los días vos te vas a levantar, te vas a mirar al espejo y vas a decir, soy Imelda. Nací el día tal. Ay, sí, tengo un marido o tengo hijos o no tengo. Ay, mi historia es esta y esta. O sea, te viene todo junto cuando te levantas a la mañana, ¿viste? Y ya encarnás el personaje. Y allá vas, a batallar con la vida. Eso es lo que nos hace sufrir. Cuando yo agarre y diga, hoy me voy a levantar, ay, no sé quién soy. No sé quién soy, dónde estoy, ni lo que estoy haciendo, ni cómo considerar al mundo o a mí misma. Bien, no sé nada. Entonces ahí yo hice, ¡rum! Me saqué el traje. Lo dejé a un lado y dije, Señor, hágase tu voluntad. Entonces ya dejo de querer pelearme contra la voluntad de Dios. O sea, vuelvo a reconstruir el mapa, pego los pedacitos del mapa y veo a ver si me voy a poner a leer lo que decía ahí, porque me quiero acordar que decía el mapa, porque ya me cansé de sufrir. Bien, cuando nos cansemos de sufrir, nos vamos a rendir. Mientras tanto, vamos a seguir luchando. Bueno, amigos, les prometo a ver para el martes, vamos a ver si trabajamos lo del cuerpo. ¿Qué tema el cuerpo? Está muy bueno, porque yo lo leía y dije, sí, es todo lo que nos decimos. Que si estoy gorda, que si estoy flaca, que si estoy vieja, que si estoy joven. Y lo de la enfermedad. ¿Por qué nos enfermamos, no? Porque tenemos que perdonarnos por habernos enfermado. Porque Dios no nos enfermó, para nada. Nos enfermamos solos. Bien, nos vemos en el próximo. Gracias por estar. Y bueno, esperemos que en la próxima, con esto del cuerpo y la enfermedad, aprendamos otra cosita nueva. Chao, Rosario, gracias.